¿Cómo están, niños y niñas? Hoy iniciamos una nueva sesión de aprendizaje. Recuerda que este video tutorial te explica cómo vas a desarrollar la experiencia de aprendizaje y ficha digital de la plataforma virtual Aprendo en Casa, tercer grado de primaria. La sesión de hoy se denomina Reducimos el uso del plástico, primera parte. La meta de aprendizaje reflexionará sobre cómo el plástico afecta el ambiente y diseñarás una alternativa de solución para reducir su uso y desecharlo correctamente o para reutilizar objetos de este material. Recuerda que la meta de aprendizaje es nuestro propósito y las actividades se desarrollan en función a cumplir esta meta. El área que estamos trabajando es personal social. El primer proceso para desarrollar esta área de aprendizaje es plantearnos y analizar la situación problemática. ¿Cómo estamos cambiando nuestro planeta al usar mucho plástico? Hace 50 años aproximadamente se inició la era del plástico. A diferencia de la piedra, los metales o el agua, el plástico es un material que no existe en la naturaleza, sino que fue inventado por los seres humanos. Tiene la propiedad de moldearse cuando está caliente. Luego, al enfriarse, se endurece y mantiene la forma que se le dio. También es un excelente aislante eléctrico. Por ello, se usa en los cables. Además, es uno de los materiales más baratos, por lo cual es usado masivamente en la vida cotidiana. Acabamos de leer la creación de este material, así como las consecuencias positivas a partir de su creación. Ahora vamos a observar un corto video donde nos habla de las consecuencias negativas que está pasando a partir de la creación de este material. Había una vez un material llamado plástico. Comenzó como una gran idea. Era resistente, fácil de llevar y muy barato. Pero con el tiempo, plástico fue mostrando su verdadera naturaleza. Empezamos a descubrir que plástico tardaba miles de años en descomponerse, que contaminaba nuestros mares, afectaba nuestra salud con sus químicos. Pasan los años y la historia no termina, ni terminará pronto. Imaginemos que la primera botella de plástico aún sigue dando vueltas en algún lugar. Si no te gusta esta historia, mejor utiliza envases de vidrio retornable. Seguinos en Facebook, Playa Botella. Un mensaje de Preserve Planet. Después de haber leído y observado este video, dialoga con tu familia sobre esta situación problemática. Asimismo, vamos a complementar la información con una tabla que nos muestra cuánto tarda en descomponerse el plástico. ¿Cuánto tiempo tardan en descomponerse los plásticos? En esta tabla vas a ver la cantidad de años que tardan en descomponerse. Asimismo, vas a observar que se compara con hechos históricos para que tú te ubiques en el tiempo. Recuerda que el plástico tiene un promedio de creación desde el siglo XX y los antecedentes a este están en el siglo XIX. ¿Qué significa? Que estos objetos aún están en nuestro planeta en algún lugar, ya que cada uno de ellos tarda entre 600 años y 6 meses en descomponerse. Por ejemplo, el globo tarda 6 meses en descomponerse en la Tierra. El hilo de pescar tarda 600 años. La botella plástica también tarda 600 años.
Los cubiertos que tanto utilizamos, al igual que las bolsas de plástico, también tardan mucho tiempo. En el caso de los cubiertos demora un promedio de 400 años para descomponerse. En cambio, las bolsas de plástico, 50 años. ¿Qué significa? Que en este momento hay miles de bolsas plásticas en todo el planeta. No han sido descompuestas. Aún están ocupando espacio. ¿Qué significa? Que está contaminando nuestro medio ambiente. Ustedes van a leer detenidamente en casa con sus familias esta tabla. Asimismo van a dialogar sobre las preguntas que van a observar en la ficha digital. Frente a esta problemática nos planteamos alternativas de solución, que esa es la siguiente fase: diseñar una alternativa de solución frente a la contaminación ambiental por plástico. Esa lo vas a observar en la siguiente diapositiva. Todos podemos saber qué tipos de cositas, por ejemplo, ya no tenemos que usar, porque cuando hemos hecho algunas actividades en playa, por ejemplo, como las limpiezas, vemos, por ejemplo, que siempre encontramos una chapita, encontramos una botella, encontramos también cubiertos de plástico, cañitas. Entonces cada uno empieza a reconocer como, wow, yo uso siempre, por ejemplo, cañitas, ¿no? Y ahora ya sé que ya no la debo de usar porque así es donde terminan. En el caso también de las botellas, también si las uso un montón, digo, no debo de tampoco dejarlas aquí, y si tengo un tacho cerca, más bien para que las personas sepan que tengo que reciclarlas, también puedo contribuir y explicarles como la importancia de que hay ciertas cosas que podemos reciclar, ¿no? Y no todo se tiene que ir a la basura. Yo creo que deberíamos generar menos basura, porque la mayoría de la basura de los residuos se van al mar. Sí, exacto. Entonces esta es una de las cosas que también tratamos de comunicar y acercar a los niños, a los jóvenes, para que ellos también sepan que ciertas cosas podemos no dejar de utilizar, y también que no todo, por ejemplo, es basura, sino que también hay muchas cosas que podemos reciclar desde casa. ¿Y cómo hacemos para dejar de utilizar plástico? Bueno, podemos empezar con pequeñas secciones, como primero rechazar cualquier tipo de objeto que vemos que no lo necesitamos. Luego podemos también comenzar a utilizar las 3 R's, ¿no? Por ejemplo, un poco el tema de reusar, y por último reciclar, ¿no? Entonces también de esta manera podemos empezar a ver que ciertas cosas en casa, por ejemplo, tenemos la botella, por ejemplo, que es súper grande y queremos hacer un macetero, entonces podemos también darle una segunda vida, o simplemente decirle a nuestros papás, a nuestros amigos, por ejemplo, ¿por qué no vamos y llevamos todo lo que podemos juntar en una semana a una estación de reciclaje? Y de esta manera también hacemos que nuestra basura no sea tan grande, ¿no? ¿Qué le recomendarías a la gente de nuestra generación para ayudar a las playas? Bueno, más que todo, tratar de ver que nosotros necesitamos también del mar para poder vivir, porque nos provee alimento. Entonces es muy importante saber de que es algo recíproco, ¿no? Por ejemplo, el mar nos da y nosotros recibimos, y nosotros también por eso tenemos que cuidarlos. Y lo primero es, por ejemplo, tratar de no consumir animales que, por ejemplo, no estén en temporadas, para que nosotros como consumidores podamos comprarlo. Pero hay ciertos tipos, por ejemplo, de especies en las que están en un momento en el que están, por ejemplo, reproduciéndose, exacto, y tenemos que esperar cierto tiempo para que luego los podamos consumir, ¿no? Entonces tratar de no comer, por ejemplo, lo mismo cada rato, porque hay ciertas temporadas que hay que respetarlas. Por otro lado, como les dije, cambiar nuestros hábitos de consumo, llevar nuestro bolso de tela, por ejemplo, para comprar, Dejar las cañitas o usar una de metal, por ejemplo, o las que son de papel. Entonces llevarnos cotomatodo también, para no estar consumiendo muchas botellas de plástico. Y entonces de esta manera podemos empezar con estas pequeñas acciones a tratar de dejar nuestros mares libres de plástico, ¿no?
Después de haber observado este video, vamos a conocer un poquito más de las 3 R's que también están descritas en tu ficha digital. Bien, aquí se muestra esta estrategia. Voy a leer brevemente algunos aspectos, ya que tú tienes que leerlo de manera más profunda en la ficha digital. Reciclar, reusar, reducir. Reciclar es la acción de transformar los residuos para eliminar o minimizar sus efectos contaminantes. Por ejemplo, una botella de plástico se convierte en hilos para elaborar bolsas, mochilas, mantas de polar, entre otros objetos. Reusar o reutilizar es la acción que permite volver a usar los materiales que aún pueden servir en lugar de desecharlos. Por ejemplo, donar la ropa que ya no usas. Reducir es la acción de disminuir el uso de determinados productos, minimizando la cantidad de residuos sólidos que producimos. Por ejemplo, elegir productos sin empaques de plástico, disminuir el uso de botellas de plástico. Se presenta las diferentes consignas de la ficha digital. Yo te recomiendo que lo leas cada una de ellas de manera atenta y lo que no entiendes, vuélvelo a leer y convérsalo con tu familia. En la consigna 5 hay 2 linkografías. Revísalas porque ahí te da a conocer más alternativas de solución en las que tú puedes utilizar diferentes materiales y los puedes reciclar. Recuerda que mientras más investigamos, más aprendemos. Asimismo, allí en las siguientes consignas vas a poder realizar el diseño de tu diseño de alternativa de solución. Recuerda que tienes que leer de manera atenta cada paso, porque son pequeñas instrucciones para que tú desarrolles. Asimismo, mi querido niño, mi querida niña, hemos desarrollado diferentes aspectos que tú vas a realizar en esta experiencia de aprendizaje. Recuerda lo que has leído en las actividades anteriores. Si no eliminamos correctamente el plástico que ya no usamos en casa, ¿qué pasará con los animales que viven en los lugares donde se acumula? Por ello, es importante que apliques alternativas de solución frente a esta problemática. Recuerda usar las 3 R's: recicla, reusa, reduce. Ahora sí,